voy a seguir con el capítulo 31. Que, o sea, hoy estoy ronquísima, o sea, estoy más ronca de lo que nunca he estado grabando. Pero los días en que no puedo hablar es cuando me entra una ansiedad increíble por reseñar. Y justo ahorita acabo de terminar una reseña de 40 minutos de un libro. Entonces, invitarlos a darle un vistazo en el canal, por favor, porque la verdad me estoy esforzando mucho en esto. Porque en serio hay días en los que simplemente la voz no coopera. Y hoy es uno de esos, pero bueno, no importa. Vamos a empezar con estos niños que se siguen peleando en la recámara de Horus. Y pues en el primer panel Seth está derribando a Horus con este movimiento impresionante, sujetándolo de la muñeca y del brazo para tirarlo de costalazo en su cama. Que en estos paneles donde pues obviamente no trae el Shanty, se ve que, o sea, Horus es muy grande, o sea, como cuánto medirá en la vida real, 1,90 por ahí así, que sí, la verdad es demasiado grande el muchacho. Y bueno, aquí, o sea, Seth ya lo tiró en medio de la cama y un revoltijo de sábanas. Le pregunta que por qué tiene tanta fuerza, por Dios. Y aquí lo tiene sometido haciéndole una llave en el brazo y con el codo sobre la garganta. Le pregunta que cómo puede tener tanta fuerza si ni siquiera ha sido capaz de convertirse en un dios completo. Y pues por medio de una golpiza está tratando de hacerlo reaccionar. Le dice que tiene que salir de lo que sea que le está pasando. Y pues que cómo se atreve a atacarlo a él, al dios de la guerra. Y pues aquí a Horus no le importa contra quién está yendo. Y se le lanza, lo taclea y lo derriba en las sábanas. Que lo que me parece muy gracioso de toda esta contienda es que Seth hace comentarios demasiado divertidos. O sea, y de nuevo, o sea, ¿cuándo sería la última vez que tuvo la oportunidad de pelearse con alguien así? Porque yo creo que él ha estado bastante sedentario todo este tiempo, porque la verdad es que no es que él haga nada, o sea, no hace nada. Yo creo que solamente se paraba de su trono cada vez que alguien le daba el pitazo de haber visto a Isis por algún lugar, pero, o sea, no creo que gobernara, no creo que se dedicara a preocuparse por el pueblo o algo así. No, la verdad es que no, porque pues ni siquiera sabe qué onda con los humanos y así, o sea. Y aquí, bueno, Horus lo tiene prácticamente aplastado con su cuerpezote. Y Seth sigue peleando contra él, tratando de alejarlo, y lo empieza a golpear en la cabeza con el codo. Dios mío. Es que, o sea, si nos ponemos técnicos, para no llorar por la cosa horrible que está por pasar, es muy divertido, o sea, su forma de lidiar con la situación es muy graciosa. Y pues ahora es Horus el que trae las manos inquietas. Y, o sea, es que sigue tratando como de morderlo o algo así, y pues Seth está muy desesperado, quejándose, y le exige que se detenga, que yo creo a estas alturas ya más que coraje es pánico, y le da un santo trancazo en la cara con su brazo todopoderoso. O sea, es que en serio que Horus siguiera de pie después de recibir un golpazo así de parte del dios de la guerra, o sea, sí tenía que significar que Sekhmet le estaba pasando ahí su chispa super poderosa para ayudarlo a hacer esto. O sea, es que aquí Seth pues se impacta, se congela, porque lo golpeó con todas sus fuerzas y, o sea, Horus ni siquiera está reaccionando, o sea, ni siquiera consiguió hacerlo voltear la cara, lo que significa que en serio Seth está metido en un problemón y apenas se está dando cuenta. Es que este tipo tiene el problema de que se mete en un callejón sin salida y no se da cuenta hasta que está completamente entrampado. Y yo me preguntaba por qué demonios era, y digo, es que sí, es un personaje muy arrogante. A partir de que se convirtió en el rey,
se volvió una persona muy arrogante, pero a raíz de que logró vencer a Osiris, se quedó con el trono, entonces ahorita ya era la figura más poderosa en todo Egipto, y yo creo que hasta cierto punto sí se le subieron los humos. Pero ahora que le quitaron sus poderes, que está viendo que las cosas no son tan fáciles en el mundo real, pues es que le cayó encima un baño de realidad. Y pues pobrecillo, es que no debería de estar aprendiendo las lecciones de una forma tan cruda, porque a fin de cuentas él no es un personaje malvado, y creo que la forma en la que Mojito lo ha desarrollado, o sea, no es por criticar su trabajo, porque tan solo por el hecho de que es su trabajo y es la idea que ella está generando, y pues si es lo que ella tiene en mente, obviamente es un trabajo bien hecho, es una obra perfecta a raíz de lo que ella esté considerando. Pero la verdad es que lo he estado pensando mucho, y yo creo que el problema de Seth, o sea, más bien el problema que vemos nosotras como lectoras a la hora de juzgar a Seth, es que viene a ser como una especie de Loki, no sé si me explico, del universo de Marvel, porque pues si vemos a Loki, o sea, provocó todo este desastre en Nueva York, ha hecho un montón de cosas horribles, pero en el fondo no podemos odiarlo porque es un perdedor. Entonces nosotras como que tenemos esta sensación de proteger pues a este loser, o sea, no sé si me explico, no es por criticar al personaje, claro que tiene sus fallos y claro que tiene sus momentos de perfección que lo vuelven una cosa muy equilibrada, entonces por eso es un personaje gustable, y creo que es lo que pasa con Seth, que a Seth Mojito no lo supo presentar como un villano en toda regla para engañarnos. O sea, a nosotras desde el principio nos gustó por algún motivo, entonces ahorita que le estén pasando cosas tan feas, pues no parece justo, entonces como que sí falló de cierto modo el desarrollo del personaje o la presentación maligna del personaje. Pero bueno, volviendo a esto, pues Horus le sujeta la muñeca y está muy serio, que creo que es esta seriedad la que da más repelús. Y bueno, aparta la mano de Seth, que se queda, o sea, completamente ofuscado. Y ahora es Horus el que lo somete y lo empuja y le sostiene las muñecas como con mucha fuerza. Pero de nuevo, o sea, volvemos al miedo de Seth, que él cuando le pasó esa cosa horrible con Osiris, pues él se vio despojado de su poder de elección, o sea, él todavía podía usar su cuerpo y así no estaba restringido, pero Osiris lo obligó a tomar una decisión y en ese sentido le quitó su libertad. Pero aquí es lo contrario con Horus, que Horus está utilizando la fuerza física para someterlo, y se supone que Seth era el personaje más fuerte, entonces que alguien más lo esté venciendo, pues para él es un shock. Y después pues tiene que ver con lo que explica Sekhmet acerca de que él se pensó débil, entonces se volvió débil y por eso no pudo defenderse. Y pues es justo lo que se empieza a preguntar, que si acaso Horus lo superó en fuerza. Y dice, ¿a mí? Pues sí, a ti, por tonto. Y pues ya le empieza a entrar como su onda arrogante, que empieza a decir eso es ridículo. Y pues su mano empieza a temblar en el agarre de Horus tratando de liberarse, pero no puede. Y dice, no puedo perder contra este novato. Y de nuevo pues le da un cabezazo, que aquí tuvo perfectamente oportunidad de sacarle un ojo con la máscara, pero no, o sea, sabemos que para eso todavía falta bastante tiempo. Pero Horus no va a tener nada de eso y lo vuelve a atrapar y le pega, o sea, no juega bonito, sí. Pero bueno, ya lo tiene completamente a su merced. Y pues siguen forcejeando entre los dos. Y con una sola mano este muchachote pues sujeta las dos de Seth y le empieza a empujar la cara como con el brazo. Y pues siguen en lo suyo, ¿no? Que esto pues no se los puedo detallar,
Pero pues para leer conmigo, pues Tapitún. Ya saben, Tapitún. Aquí se muestra parte de la carita de Horus. Con su máscara, el ojo medio ensombrecido y también impactado, que aquí creo que lo importante es que ya no se ve destellando en amarillo, a menos que sea porque pues es un panel muy chiquito, pero creo que aquí ya está como reaccionando y pues la verdad sí tiene cara como de shock de qué está pasando aquí, tío, por favor. Y bueno, o sea, más bien al parecer su sorpresa tuvo que ver con que Seth se convirtió en arena y pues no le gustó la idea, porque pues Seth se derritió en arena bajo sus brazos. Ay, que me hace pensar en la mitología griega, bueno, más bien en esta escena de Hércules cuando Filoctetes va persiguiendo a las ninfas y uno se convierte en agua, creo, por escaparse de él. O sea, me recuerdo eso. Y la otra que se convierte en laurel y le suelta un cachetadón. O sea, aquí Seth se convirtió en arena para escapar de exactamente lo mismo de lo que querían huir las ninfas. Bueno, o sea, Horus se desespera y trata de contener la arena, pero pues no puede. Y como que se espanta, o sea, le da miedo perder el control que tiene sobre Seth, que se empieza a escurrir lejos de la cama, pues tal como llegó, que en serio debe de ser la cosa más vergonzosa por la que he tenido que pasar, o sea, the walk of shame. Porque pues él llegó muy digno, ¿no? Muy dueño de sí, diciendo yo te voy a hacer esto a ti, sobrina, o sea, ¿me perdonas? Y pues ahora se tiene que ir así, ¿no? Todo aterrado y prácticamente con la cola entre las patas, ¿no? Y pues no creo que le haga ninguna gracia. O sea, hubiera sido bueno que lograra escaparse, pero creo que eso habría afectado la relación de ambos. O sea, obviamente claro que lo que pasó también le afectó, pero creo que si no hubiera sucedido nada, como que las cosas se hubieran quedado bastante raras entre ellos durante la competencia. O sea, como que Seth se lo habría tomado más personal. Creo yo, no sé. O sea, y pues sí, Horus está aterrado de que su tío se escape. Y bueno, la arena de Seth ya va a llegar a las ventanas por las que llegó. Pero pues Horus lo detiene. Que aquí empieza a hacer un remolino por toda la habitación, destruyéndolo. Ah, claro, porque no lo pensé. Es que no me había dado cuenta de que en realidad el remolino lo provoca Horus con su aire. O sea, yo creí que era Seth nada más haciendo destrozos por destrozar cosas, ¿no? En su coraje. Pero no, o sea, es Horus atrapándolo. Que ahora que me doy cuenta también esto lo hace cuando están en el desierto. Y a Seth lo molesta la maldición del brazalete de Nephthys. Entonces él empieza como a disiparse en arena y Horus le dice que por favor no desaparezca. Entonces también hace un remolino de aire y contiene todas las partículas de Seth que empiezan a volar por los alrededores. Entonces ahí fue un detalle bonito porque pues lo cuidó, lo protegió. Y aquí, o sea, no es Horus el que está tratando de atacarlo, o sea, Sekhmet o lo que sea que le hicieron con el espejo. Aquí solamente lo están usando, o sea, no es Horus el que está queriendo hacer esto. O a lo mejor es su parte instintiva, bestial, animal, la que sí quiere, pero pues sabemos que él en sí es un protector absoluto de su tío. Y pues aquí ya agarró un ánfora o una jarra llena de agua. Y pues aprovechando que su aire ya atrapó a Seth y lo convirtió en un montón de arena en medio de la recámara, pues va y le derrama el agua encima. Porque, o sea, esto también fue culpa de Anubis, creo, porque fue Anubis el que le dijo que su debilidad era el agua. Entonces, si Horus sabe qué hacer, pues fue culpa de Anubis. O bueno, a lo mejor también su instinto como que le dijo, mira, tú lo atrapas con esto. Es que Seth, en serio, porque siempre se tiene que meter en las peores situaciones y todo siempre acaba en esto. O sea, no sé si alguien habrá leído el libro de Circe de Madeline Miller, que también es la autora de la canción de Aquiles. Que ese libro en serio es una cosa, o sea, es perfecto. Y pues se los recomiendo mucho, pero bueno, el punto es Circe. Y les voy a dar un spoiler, entonces si no lo quieren ir, pues lo siento. Pero bueno,
O sea, ahí ella pues vive en su isla, ¿no? Y de repente le llegaban estos marineros a pedir refugio y no sé qué más. Entonces ella decía, bueno, yo soy la ama y señora de mi isla, entonces aquí nadie me puede hacer daño y no sé qué más porque estaba exiliada. Y la primera vez que llegan estos, o sea, es que los quiero insultar, pero pues no puedo. Le preguntan a ella que dónde está el hombre de la casa y ella pues muy tontamente les dice que no hay ningún hombre, y a pesar de que ella es una diosa, o sea, es la hija del sol, de Helios, el dios del sol, eh, pues estos tipos logran propasarse con ella y le hacen muchísimo daño. Y pues es a partir de ahí de donde empieza la mitología de Circe, que convertía a sus visitantes en cerdos. Y pues sí, o sea, con toda la razón, porque pues ya saben lo que le hicieron y pues a ella le tomó muchísimo tiempo recuperarse de este trauma. Y todo lo que le ha estado pasando a Seth, la verdad es que me recuerda mucho a ese pasaje de ese libro, que me encantó, pero también me decepcionó muchísimo ese arco. O sea, porque quieras o no te afecta, hace que te preguntes muchas cosas, pero les digo, en Occidente es una temática que nosotras vemos de una forma y lamentablemente en Oriente se ve de otra. Entonces entiendo que Mojito lo esté usando como recurso literario, pero pues a los lectores no tiene por qué gustarnos, y no tenemos por qué aplaudirlo ni nada de eso, porque pues no, o sea, pero tampoco es como para criticar su obra, porque es su obra y ella tiene derecho de plasmar lo que ella quiera. Pero claro, o sea, pues para los que nos quedamos a leer, pues sí, es una cosa bastante incómoda y dolorosa, pero pues, o sea, los que leíamos mangas, pues es que en cada bendito manga, hasta en los más inocentes, siempre era un recurso literario, pues hasta en Junjo Romántica, que puede considerarse una cosa súper inocentona hasta cierto punto, bueno, no inocentona, no, sino como cargada de mucho rosa, no sé si me explico, pues también pasó en el primer capítulo, en otros como en Okane ga Nai, así, o sea, es parte importante de la trama, pero pues sí, o sea, te lo encuentras mucho en la cultura japonesa, o bueno, en la cultura asiática, y tienes que aprender a convivir con ello, porque si no, no puedes leer absolutamente nada. Pero bueno, aquí ya Seth pues reacciona y golpea a Horus con su arena. Trata de escapar de nuevo, pero Horus lo alcanza, que aquí prácticamente le da un jalón de pelo, o sea, o de máscara. Que lo que es doloroso en sí es la entrevista donde se reveló que Seth se convierte en arena cuando tiene miedo, y aquí está completamente convertido en arena. Y bueno, ya Horus lo taclea otra vez y lo derriba, le estrella la cara en el suelo. Y llegamos al final del capítulo. Oh, Dios mío, es que, o sea, no sé ni cómo le voy a hacer para narrar el que sigue, en serio. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el 32, que seguramente alguien va a terminar llorando y posiblemente sea yo, pero o sea, no, nada comparable con la de la caravana, en serio, pero bueno, no me adelanto. Pero bueno, entonces nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.